Su sangre
hay pequeños, pues se van a su clase. Le vamos a dar el tiempo al pastor con el estudio bíblico que nos está dando, que es el escudo de la fe. Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien, espero que estén contentos de poder estar aquí en esta noche. Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Recuerden que estamos hablando del tema vestidos, la armadura de Dios. Hoy vamos a hablar del siguiente elemento en la armadura del creyente, y es el escudo de la fe. Vamos a hablar del escudo de la fe. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, conmigo, en la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6, por favor. Antes de poder darle lectura a este pasaje, que es la base de nuestro estudio bíblico, quisiéramos un breve repaso de lo que hemos estado viendo a través de estas semanas. Eso no incluye el tema de introducción, pero a través de estas semanas hemos aprendido tres cosas en relación con la armadura de Dios. Lo primero es que el cinto de la verdad nos protege contra los engaños sutiles del enemigo cuando pretende tergiversar la verdad de Dios. Lo segundo es que la coraza de la justicia nos protege del pecado y de sus efectos por medio de la fe y de la sangre de Cristo. La semana pasada hablamos del calzado del Evangelio. El Evangelio es el mensaje que al creerlo nos garantiza la vida eterna, y conocerlo nos va a permitir compartirlo. Hoy hablaremos de un elemento más de la armadura del creyente, y es el escudo de la fe. Vamos a ir a la Escritura y vamos a dar lectura al versículo número 10 hasta el versículo número 18, por favor. ¿Están ahí? Bien, lo voy a leer en la Reina Valera actual. Usted sígame con su vista. La mayoría trae una Reina Valera 60, no hay ningún problema. Nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes y seguidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aquí es donde vamos a basar nuestro estudio en esta noche. Versículo número 16. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de entrar al estudio bíblico, vamos a ir a Dios en oración, porque hay cosas importantes que vamos a tratar a través de esta lección. Mi Dios amado, yo pido y ruego que en esta hora nos ayudes a prestar atención, permítenos concentrarnos en el estudio de tu palabra, prepara nuestra mente, nuestro corazón, unge nuestros oídos para que podamos escuchar, y para que también tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, pueda ser implantada, que la semilla, como lo dices en la parábola del sembrador, sea sembrada en nuestros corazones, para que pueda germinar y dar fruto para tu gloria, Señor. Gracias por mis hermanos que han dedicado este tiempo de la tarde-noche para poder estar aquí, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de un día de una larga jornada de trabajo. Agradezco, Señor, y valoro, aprecio mucho que estén aquí, Señor.
bendice este tiempo, ayúdanos Dios, porque lo pido y lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Antes de hablar del escudo, debemos poner énfasis en la frase con la que el apóstol Pablo inicia el versículo número 16. Y es que él inicia este versículo expresando sobre todo, sobre todo. Esta palabra sobre todo significa por encima, principal o especialmente. Pablo quiere que los creyentes a quienes escribe en este momento pongan cuidado en este elemento y que además le den prioridad a esta recomendación tan importante que él hace. Y es que en ninguno de los otros elementos usa esta expresión, sobre todo. Ahora, hay una razón del por qué el apóstol Pablo expresa esta palabra al inicio del verso 16. ¿Acaso hay algo que le preocupe con respecto a la fe de los creyentes en Éfeso? ¿Acaso hay algo que le inquieta al apóstol Pablo, que les dice, después de haberles dicho, pónganse el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, y luego le dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe? ¿Hay algo que le inquieta? ¿Hay algo que le intriga al respecto de la fe de los creyentes en Éfeso? La respuesta se encuentra en el contexto de a quienes les escribe esta carta, el lugar y la región donde vivían estos creyentes. La fe de la cual el apóstol Pablo no solo es el acto de creer, sino también es aquello que tiene relación con la forma de vida. Escuche bien, la fe no es algo solamente que creemos. La fe también es algo que abrazamos y que vivimos. El apóstol Pablo estaba un poco preocupado por la fe de estos creyentes en Éfeso y por eso le dice, sobre todo, no olviden, especialmente, principalmente, primordialmente, tomar el escudo de la fe. Ahorita vamos a ir descifrando el resto del versículo, pero hay algunas cosas que le inquietan, y es que Éfeso era una ciudad terriblemente idólatra. Recordemos que ahí estaba situado el templo de Artemisa, la diosa griega que posteriormente para los romanos fue Diana. El templo dedicado a ella era un templo sumamente perverso. La ciudad estaba infestada de inmoralidad, pero además la mayoría de las personas en esa ciudad se dedicaban a la artesanía y esculpían figuras de Artemisa. Lo que a Pablo le preocupaba respecto a la fe de estos creyentes es que alguno de ellos no estuviese ¿cómo decirlo de alguna manera? Lo que a Pablo le preocupaba es que los creyentes no estuviesen preparados para enfrentar esta serie de situaciones, que la fe de ellos no estuviese profundamente fortalecida. Y hermano, cuando un creyente no está fortalecido en la fe, cualquier cosa le puede ser de tropiezo. Cuando un creyente no está fortalecido en la fe, cualquier tentación puede hacerle menos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a estos creyentes, sobre todo, tomen el escudo de la fe. El apóstol Pablo deseaba que estas prácticas de la ciudad no arrastraran a los creyentes en Éfeso. Les está diciendo, presten mucha atención a su fe, de tal manera que no haya nada ni nadie que pueda causarles tropiezo para abandonar la vida cristiana, principalmente Satanás. Por eso es que él hace mención de la fe como un escudo que puede proteger al creyente. Entonces, entendamos, este es el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, le escribe a los creyentes en Éfeso, y ya les expliqué un poquito de algunos detalles de lo que está pasando en la ciudad, y era muy probable que algunos creyentes en esa iglesia no estuviesen profundamente fortalecidos en la fe, y cualquier cosa los iba a sacar de la vida cristiana. Así que en esta noche una de las recomendaciones es fortalezcamos nuestra fe, de tal manera que no haya nada ni nadie que nos arrastre fuera del camino del Señor. Ahora bien, vamos a esto, el escudo de la milicia romana, escutum. Este pasó de ser ovalado a ser rectangular,
Esto porque al ser rectangular podía cubrir mayormente el cuerpo de los soldados. Fueron elaborados de diferentes materiales. Inicialmente eran de madera, posteriormente se hicieron de cobre, incluso hasta de hierro. El escudo debía ser lo suficientemente resistente para repeler el ataque y también debía ser ligero para poder ser transportado largas distancias. Recordemos que las legiones romanas caminaban mucho. Ahora su forma era curva. Esto le permitía encajar bien los golpes más fuertes, mientras que los laterales protegían de mejor manera al soldado. Las flechas y golpes enemigos podían desviarse sin llegar a golpear con toda su fuerza al legionario. El escudo pesaba alrededor de 10 kilos y tenía aproximadamente 1 metro de alto por 75 centímetros de ancho. Una pieza de metal cruzaba en el centro del escudo, por lo que también podía ser utilizado como un arma para golpear o empujar al enemigo hacia adelante. Los romanos usaban muy bien el escudo y había una formación muy peculiar de las legiones romanas, mejor conocida como el testudo, típica de los asedios romanos, en los cuales los legionarios colocaban los escudos de frente y hacia arriba, consiguiendo protección en todos los ángulos. También frente a proyectiles que eran lanzados en tiro parabólico desde alto. Por ejemplo, flechas, jabalinas, piedras u ondas o cualquier otro objeto que los enemigos les lanzaran. Esta formación la usaban cuando iban a saltar un muro, alguna vallada, alguna empalizada. Ahora, el propósito del escudo obviamente era interceptar o apagar los dardos cubiertos de una sustancia a veces inflamable y evitar ser alcanzados por ellos. Entonces nos vamos dando cuenta que el escudo era una herramienta de guerra muy importante, porque los protegía de los ataques. Ahora, ¿cuál es el propósito del escudo de la fe para el creyente? De esta misma manera, el escudo de la fe sirve para todos nosotros cuando arrecia la batalla y el enemigo comienza a asaltarnos con armas destructivas. El enemigo va a lanzar toda clase de cosas para hacernos salir de la vida cristiana, para hacernos retroceder, para abandonar el camino del Señor. Él va a usar muchas cosas. Los dardos de fuego fueron usados para incendiar las puertas o los edificios y aún la ropa de los soldados. Esto lo digo porque quiero decirle que el maligno es cruel y pertinaz en su asalto contra los cristianos y va a procurar destruirnos de cualquier manera. El escudo es una confianza absoluta en Cristo, nuestro adalid. De hecho, este término adalid es mencionado en el himno de Firmes y Adelantes. ¿Sí recuerdan el himno Firmes y Adelantes? El término adalid hace referencia al jefe del ejército, al general. El Señor Jesucristo es quien va al frente de todos nosotros. Él es nuestro general. Y si nosotros, queridos hermanos, tomamos el escudo de la fe, vamos a poder tener victoria y vamos a poder salir ilesos de los ataques del enemigo. Pero hay que ver cuál es la definición de fe. Porque no podemos seguir hablando del escudo de la fe sin entender verdaderamente qué es la fe. Así que vamos a Hebreos 11, por favor. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos textos de memoria, sé que ya los tienen bien presentes, pero nunca está por demás ir a la Escritura y volverlos a leer, porque además nos sirve de repaso, ¿verdad que sí, hermanos? Hebreos capítulo 11, vamos a ver qué es lo que nos dice el escritor de esta carta con respecto a la fe. ¿Qué es la fe? Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Para ustedes dice, ¿la fe qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El término fe en el Nuevo Testamento, según lo que arroja el diccionario exhaustivo en griego, con respecto a este término, es la palabra griega pistis, que quiere decir libre persuasión. La fe es una libre persuasión. Y es interesante porque el Señor nos ha dado a todos nosotros la libre voluntad. Y también nos da esa capacidad para poder decidir, a través de esa libre voluntad, también nos da la capacidad para poder razonar y decidir con respecto a lo que vamos a creer y con respecto a lo que vamos a vivir. Ahora, lo que creemos, hermanos, va a definir lo que hacemos, lo que vivimos. Lo que creemos va a definir lo que vivimos. La fe entonces es muy importante. Para entender por qué la fe es importante, primero debemos saber el significado. Y entonces vemos aquí que el significado literal de la fe, pistis, es libre persuasión. La fe es una creencia o convicción inquebrantable en las promesas de Dios. La fe es una creencia inquebrantable en las promesas de Dios. No va a haber nada ni nadie que pueda romper, quebrar su fe, cuando su fe está puesta verdaderamente en el Señor. Dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Eso lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 1. Entonces, la fe viene de Dios, la fe es de Dios. Él es el autor y consumador de la fe de todos nosotros. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Les decía yo que el enemigo arrecia la batalla y él va a tirar a discreción flechas o dardos. Y llevan demasiado veneno. Esas flechas y esos dardos no son a herirnos, no son nada más a lastimarnos. No, esas flechas y esos dardos son con la intención de tirarnos a muerte. ¿Sí? Le voy a decir una cosa, si el enemigo me hiere a mí, yo todavía sigo vivo. ¿Y le conviene a Satanás que yo me mantenga vivo? No, por supuesto que no. Entonces, él no va a herirnos nada más, él no va a tirar nada más para lastimarnos y que andemos por ahí nada más heridos. No, él va a tirar dardos para destruirnos literalmente. Él va a tirar para matarnos. Y él está, hermanos, muy enojado. Y quiere vernos destruidos, quiere vernos arruinados. El apóstol Pablo menciona específicamente que el escudo de la fe es necesario para defendernos de estos ataques. Porque si seguimos leyendo Efesios 6, por favor, quiero que regrese ahí la segunda parte del versículo 16, dice, para que podáis resistir todos los dardos de fuego del maligno. Esas flechas malvadas. Esos dardos de fuego pueden venir de muchas formas, ya que Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para atacarnos donde somos más débiles. ¿Sabe? Dios nos conoce en lo más profundo, en lo más íntimo. Pero también Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. Satanás sabe perfectamente cuáles son las áreas débiles del pastor Ávila. Y Satanás sabe cuáles son las áreas débiles de usted. Y es ahí donde él nos va a atacar. Recuerde esto. El escudo que usaban los romanos, ¿cuánto medía? 1 metro de largo por 75 de ancho. Y tenía esta forma. ¿Han visto los escudos de los granaderos? Para que sean de, esos son de acrílico. Esta forma les daba mayor protección a los soldados. Lo hicieron, el escudo fue elaborado de una manera, fue diseñado para poder proteger la mayor parte del cuerpo.
Y esto es lo que necesitamos entender. El Señor quiere que estemos bien protegidos con la fe, de tal manera que por ningún lado nos entren los dardos de fuego de Satanás. Él dice: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ciertamente Satanás es un adversario astuto y él buscará de una y mil formas hacernos tropezar. ¿Qué usó con Adán y Eva para hacerlos tropezar? Usó una mentira. Puso en duda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pudiera estar usando en este momento Satanás para afectar la vida de algunos de nosotros? Amargura, resentimiento en contra de nosotros, odio. Él es quien alimenta ese rencor que sentimos hacia los demás. Él es quien alimenta nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad. Él es quien nos ensoberbece. Él es quien no nos permite vivir en comunión unos con otros. En la carta a los Corintios, en el capítulo 5 de la primera carta, hay un hombre que no anda haciendo las cosas bien en la iglesia. Estaba viviendo en inmoralidad. El apóstol Pablo lo reprende duramente, públicamente ante la iglesia, pero tal parece que algunos hermanos se resistían en perdonarlo. Y luego en la segunda carta, en el capítulo 2, vuelve a recordarles y vuelve a decirles: hermanos, ya es suficiente. Hermanos, ya es suficiente. Perdonen al ofensor y restituyanlo, restáurenlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y como esto pudiéramos hablar de muchos ejemplos. A veces creemos estar viviendo la vida cristiana de una buena manera solamente porque venimos a la iglesia los miércoles y los domingos, y porque diezmamos, y porque participamos de las actividades. Pero hermanos, la fe va más allá de solo los cultos y de ofrendar y de diezmar. La fe es algo más profundo, es algo mayor en Dios. No solamente es que creemos en Jesús como nuestro suficiente Salvador, es que la fe también tiene que ver con el cristianismo, con las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dio con respecto a muchas cosas que muchas veces no estamos haciendo o que hemos dejado de hacer. Ahora, ¿cómo usar el escudo de la fe? ¿Cómo usar el escudo de la fe? Ahí está la formación que les mencionaba hace un momento. Vean nada más. Muy pocas bajas había en el ejército romano, porque tenían la capacidad, el entrenamiento, la destreza para poder ellos generar este tipo de formaciones que les permitían repeler el ataque. Hermanos, no sabemos de dónde van a venir las flechas malvadas de Satanás, que llevan veneno para destruirnos, o que llevan fuego. El fuego era muy usado en las guerras antiguas, ¿verdad? ¿Cómo usar el escudo de la fe? Bueno, hermanos, si el Señor nos ha dado un escudo, la única manera de poder resistir o repeler los ataques del enemigo es levantándolo. El escudo no nos fue dado, hermanos, para traerlo aquí al lado, o para usarlo como un objeto para podernos recargar. Algunos tienen el escudo de la fe botado allá en una esquina. Se creen lo suficientemente astutos y hábiles para ganarle a Satanás. Algunos cristianos ven la lluvia de dardos y están así muy quitados de la pena, en medio del campo. Ay, diablo, tú a mí no me haces nada, yo soy teólogo, yo soy licenciado en teología, yo tengo una maestría, yo soy un conocedor serio de la escritura, yo soy un escriba, soy muy docto en cuanto a las escrituras.
soy un fariseo, conozco la ley. Hermanos, de nada sirve todo eso si no estamos usando debidamente, adecuadamente y primordialmente el escudo de la fe. ¿Por qué? Y es interesantísimo cuando analizamos Efesios 6:16. Esta frase, sobre todo, ya les habló el cinto de la verdad. Usted puede conocer toda la doctrina bíblica. Escuchen bien lo que estoy hablando. Usted puede conocer toda la doctrina bíblica. Puede conocer teología histórica, bíblica, sistemática, al derecho y al revés. Usted les habló de la coraza de justicia. Usted puede conocer perfectamente la doctrina de la salvación. Puede conocer incluso los términos teológicos para referirnos a esa doctrina. Puede conocer las doctrinas de la gracia, incluyendo la justificación. Y definitivamente usted puede ser un hijo de Dios justificado por fe y por la sangre de Cristo. Lo tercero, les habló del calzado del Evangelio. Usted puede conocer muy bien el Evangelio y ser muy hábil para compartirlo. Pero, si usted no tiene el escudo de la fe, todo eso de nada sirve, porque tarde o temprano el enemigo va a arrojar dardos de fuego y uno de tantos dardos va a dar en el blanco. Hemos visto a través de tantos años de vida cristiana teólogos ser heridos por flechas malignas, licenciados, pastores, teólogos en pastoral, teólogos bíblicos, teólogos en idiomas. Las flechas han dado en su objetivo. He visto a mucha gente creyente, así es, ser herida por darle. También he visto a tremendos ganadores de almas, tremendas personas para compartir el Evangelio y hablar a la gente de Cristo. También los he visto ser heridos por los lados de fuego. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, sobre todo, cuídense, cuidémonos. En realidad, al igual que un soldado romano en batalla, el creyente también tiene que cuidarse de estas flechas y estos dardos malignos. El escudo de la fe, la armadura que Dios nos ha dado para defendernos contra estos ataques. ¿Cómo usar el escudo de la fe? Bien. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo es eficaz cuando es levantado. Levante el escudo de la fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Pedro 5, 6 al 10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Pablo enumeró las armas espirituales en Efesios 6, él hizo hincapié en la fe, porque es algo que necesitamos. Es algo que debe ser lo primero, antes que todo lo demás. ¿Qué estará primero, el escudo de la fe o el cinto de la verdad? ¿Qué será más importante para el Señor? Todo es importante, ¿eh? No estamos minimizando, no estamos diciendo, hermano, ninguno de estos elementos es importante, todos son importantes. Pero Pablo dice sobre todo. Usted puede conocer Biblia, puede conocer doctrina bíblica, puede conocer bien el Evangelio, pero si no tiene el escudo de la fe, todo
más. ¿Le va a proteger? Sí. ¿Le va a ayudar? Pero la fe es muy importante. Ahora, al examinar algunos de los atributos y beneficios espirituales de la fe, podemos comenzar a comprender y valorar algunos cuantos. Levanta el escudo. Esto quiere decir, somos justificados por medio de la fe. Hay algunas cosas que la fe nos aporta como creyentes. Y la verdad es que nos aportan muchas cosas. Y lo primero de ellos es que somos justificados por la fe. Como seres humanos, todos en algún momento hemos pecado, es lo que dice Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y definitivamente, hermanos, el pecado ha venido a traer severas consecuencias en la humanidad. Pero a través del sacrificio de Cristo, el pecado ha sido resuelto. El pecado ya no tiene más efecto sobre una persona cuando esta persona ha decidido poner su fe y su confianza en Jesús. Eso lo vimos hace 2 miércoles atrás cuando hablamos hablamos el cinto de la verdad, de la coraza de la justicia. Fuimos justificados a través y por medio de la fe. ¿Sí? Otro de los beneficios que nos da el portar el escudo de la fe es que hace posible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando queremos complacer a Dios suceden cosas buenas. Consideremos este tipo de pasajes que nos alientan a confiar y a creer en Dios. Echemos fuera el temor de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11 nos enseña, o nos da más bien los ejemplos de una serie de personajes que pusieron a la fe sobre todas las cosas en sus vidas. Apostaron todo por el Señor, y el medio que usaron para poder confiar, para poder creer en el Señor y para hacer posible lo imposible en sus vidas fue la fe. La fe. La fe nos permite confiar en Dios, a quien no podemos ver, y nos da la certeza de que Él cumplirá sus promesas. Creamos en el Señor, confiemos en sus promesas. Un beneficio más que nos da portar el escudo de la fe es que la fe nos permite ser vencedores. Romanos 12:21, a los cristianos se les amonesta a vencer el mal con el bien y no ser vencidos con el mal. Queridos hermanos, si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, vamos a poder ser victoriosos. Las piezas de la armadura espiritual están enumeradas en Efesios 6 y tienen el propósito de defendernos del mal y de los ataques del enemigo. El escudo de la fe va aún más lejos, ya que nos ayuda no solo a defendernos, sino también a vencer efectivamente, porque recuerde que el escudo de la fe también puede ser un arma. Y de hecho era usado como un arma. No solamente servía el escudo para defenderse o para repeler los ataques, pero había un momento en que el soldado romano, las legiones romanas, usaban el escudo para ir a la defensiva. Es interesante, pero yo no sé si está visto esas películas donde se ven las legiones romanas combatiendo y ellos están repeliendo el ataque firmes del escudo, ¿verdad? Y las tropas vienen y quieren entrar a su formación y ellos detienen. Pero hay un momento en donde el adalid, el jefe, el general, les dice, avancen. Y entonces en ese momento los soldados levantaban el escudo, porque lo tenían enterrado, pero luego lo levantaban y a la cuenta de 3, ellos daban un paso hacia enfrente. 1, 2, 3. Y daban el paso hacia adelante y empujaban con el escudo a los enemigos. Y entonces ellos iban ganando territorio. El escudo de la fe para nosotros no solamente es algo que nos va a servir para defendernos de todas las flechas que el enemigo nos avienta por aquí y por allá. Ese también nos va a ayudar a hacerle daño al enemigo. Un beneficio más que nos da el escudo de la fe es que nos permite protegernos unos a otros, como lo ve aquí. Si usted se da cuenta,
Se están protegiendo unos a otros. Aparentemente cada uno hace su parte de protegerse. Aparentemente. ¿No es así? Pero estos que tienen los escudos por enfrente no podrían cubrirse en la parte de arriba. ¿No es así? Solamente se puede portar un escudo a la vez. Y estos que están en la parte de enfrente no pueden cubrir la parte de arriba. Pero para cubrir la parte de arriba están las tropas de atrás. Y la de los lados, sobre todo. Queridos hermanos, el escudo de la fe nos va a ayudar a protegernos unos a otros. Esta formación en tortura implicaba la unión de los escudos, los cuales eran levantados contra las flechas que podían venir de cualquier dirección. Los soldados se disponían en una formación cuadrada hermética. Los que estaban al frente levantaban sus escudos frente a ellos. Los soldados que estaban a los lados miraban hacia el lado, levantando sus escudos. Del mismo modo, aquellos que estaban atrás miraban hacia atrás, hacia arriba y levantaban los escudos. Es decir, todos se protegían unos a otros. ¿Sabe? El que todos nosotros portemos el escudo de la fe va a ser bueno, porque la fe no solamente va a proteger a mí, también a través de mi fe yo voy a proteger a otros creyentes. Porque les reitero, la fe no solamente es lo que yo creo, la fe también es lo que yo hago. Y la sana doctrina siempre nos va a llevar a hacer lo bueno por la iglesia. Por eso es que una iglesia bíblica siempre debe darle la centralidad a las escrituras. Aquí lo prioritario es la palabra de Dios. Que no importa lo que cree el pastor o lo que creen los pastores personalmente, su convicción personal. Aquí lo importante es qué es lo que enseña la Biblia respecto de lo que estamos haciendo como iglesia. Ahora hay algunas cosas que hacemos como iglesia que no están en la Biblia, que no están a favor y que no están en contra. Pero si nosotros hacemos lo que la Biblia enseña, no solamente nos cuidamos a nosotros, también cuidamos a nuestros hermanos y principalmente a los más pequeños, a los más débiles en la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Se da cuenta? La fe nos protege unos a otros. Ahora, quiero terminar con esto. Jesús desea que fortalezcamos nuestra fe. Es el deseo de Dios que todos nosotros fortalezcamos nuestra fe, porque vienen momentos difíciles a través de la vida cristiana y no va a haber forma y no va a haber manera de poderlos superar sin la ayuda de Dios. Vienen momentos que nos van a hacer temblar, vienen momentos en los cuales nos vamos a querer desmoronar, vienen momentos de prueba, vienen momentos en los cuales quizá algunos de nosotros vamos a tener que entrar al horno de fuego, algunos van a tener que cruzar el río Jordán o el Mar Rojo, algunos van a tener que enfrentar gigantes. Dios quiere que nuestra fe esté fortalecida. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado, cuando es sujetado por el creyente. Esto requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Hablando de la paciencia y de la perseverancia a través de las dificultades y pruebas, Jesús plantea una pregunta. Y la pregunta que Él le plantea a sus discípulos es: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque sabemos que el Señor se fue, ¿verdad? Primera de Corintios nos enseña que Él resucitó ante más de 500 personas. Más bien, perdón, Él ascendió al cielo, no resucitó, ascendió al cielo ante más de 500 testigos.
Él está sentado en este momento a la diestra del Padre. Pero creemos que un día el Señor va a regresar. Y todo indica que ya es pronto, ¿verdad? Bueno, esto es la postura premilenial. Premilenialismo. Gracias, hermanos. Es palabras, ¿verdad? Que luego mencionan rápido se nos traba la lengua. La postura premilenial cree que el Señor está pronto a venir. El amilenial, el posamilenial, bueno, tiene sus reservas en cuanto a esto. Pero esto tiene que ver con el dispensacionalismo clásico del cual hablamos hace ya un tiempo atrás. Pero si el Señor viene pronto, y la Biblia dice que nadie sabe, ¿qué es lo que encontrará una vez se regrese entre nosotros? No vamos a discutir si Cristo viene pronto o si va a tardar, porque Pablo creía que el Señor Jesús iba a venir en sus días, en sus tiempos. Y ya pasaron más de 2000 años y Cristo no vino. Probablemente nosotros seamos testigos del retorno de nuestro Señor Jesús, de su segunda venida. La postura premilenial toma como base de esta creencia Mateo 24, porque ahí se nos habla de unos acontecimientos, ¿verdad? Lo que se conoce como señales antes del fin de los tiempos. Supongamos que esto es verdad y es cierto, y yo lo creo, que Cristo viene pronto. ¿Qué encontrará entre nosotros? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? ¿Hallará fe en los líderes espirituales? ¿En los pastores, en los diáconos o en las diaconisas? ¿Hallará fe entre los creyentes? ¿Hallará fe en nosotros? ¿O no hallará fe? Para ser verdaderamente fieles, nuestra creencia inquebrantable en las promesas de Dios debe ser duradera. Pero hay algo donde sí le voy a decir una cosa, y es que el escudo no es efectivo si se baja. Si usted decide, si usted determina bajar el escudo, escuche bien, la vida cristiana no es un juego. Y si decidimos bajar el escudo de la fe, va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros lo que pase en su vida, lo que le suceda. Este es el momento, hermanos, de entender que nuestra vida cristiana, escuche esto, no depende del pastor. Ya dejen de culpar a los pastores y a los líderes espirituales del por qué usted no está viviendo la fe en Cristo. Es que los pastores, es que los líderes, es que, y vamos de una iglesia a otra culpando a los pastores del por qué no somos los cristianos que debemos ser. Eso no es asunto de los pastores. La vida cristiana la vive cada uno de nosotros como quiere vivirla. Y nos va a ir como cada uno de nosotros decidamos tomar en cuenta el consejo del apóstol Pablo en cuanto a Efesios 6:16. Deje de estar culpando a otros cristianos del por qué usted no sirve en la iglesia, del por qué usted no participa, no se involucra, no da la obra de Dios. Ese es asunto suyo, no es asunto mío. Mi asunto es predicarle lo que enseña la Biblia, y lo estoy haciendo. Estoy tratando de ser un siervo fiel a la palabra, de enseñarle la sana doctrina. Pero yo no soy culpable del por qué usted no está viviendo la fe en Cristo. Tampoco voy a ser culpable si usted se hunde en los vicios y hace cosas malas o hace cosas indebidas. Tampoco soy culpable de eso. Y ninguno de nuestros hermanos en la fe aquí va a ser culpable. Escuche bien, si yo decido no seguir viviendo la fe en Cristo, yo no tengo por qué irme al mundo y decirle al mundo que por culpa de la iglesia yo fracasé. Porque también existen pastores que han abandonado el ministerio y todos ellos hablan mal de la iglesia de Cristo. Que la iglesia no les dio de comer, que la iglesia no los sostuvo, que la iglesia los abandonó, que la iglesia los hirió, que la iglesia los lastimó. No. Esto es asunto personal, hermanos. La fe se vive de manera personal. Y tengo que decir esto porque
Hay muchos creyentes que están culpando a todo el mundo, todo el tiempo, culpando a otros del por qué no toman en serio este libro y a la iglesia. El escudo no es efectivo si se baja. Usted va a permanecer, va a ser durable en la vida cristiana. Ahora no le puedo decir que no va a ser atacado, va a ser atacado. Y nada más véngase tantito a este lado. Yo estoy dispuesto a quitarme la sotana y cederle mi lugar a cualquier otro hermano de esta congregación que desee asumir el peso de la responsabilidad de ministrar niños, de pastorear, de dirigir un ministerio. No es fácil, no es sencillo, y tampoco es fácil y sencillo para usted, yo lo sé, porque yo también he recorrido ese camino que usted hoy mismo está recorriendo. Pero esto puede ser evitado si nada más tomamos en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo. Tomen en serio, sobre todo, primordialmente, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que los dardos de fuego no los alcancen. Y si en algún momento algún dardo de fuego, alguna flecha malvada llegara a penetrar en nuestro ser, seamos lo suficientemente maduros como personas, no como cristianos, como personas, para no culpar a nadie más de nuestros fracasos y de nuestros errores. Varones, seamos lo suficientemente varones para que si en algún momento tomamos malas decisiones, no culpemos a la mujer que está a nuestro lado o a nuestros hijos. Y hermanos, sean lo suficientemente varones para que si en algún momento toman una mala decisión y toman en juego todo esto, asuman las consecuencias. ¿Ven? Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender cuán importante es el escudo de la fe. Ayuda a casa de Dios, Señor, a estar unida siempre. Ayúdanos como iglesia y como congregación a protegernos a través de la fe unos a otros. El enemigo ataca a la iglesia, ataca al liderazgo, ataca a todo el mundo.